Voy a poner a grabar el evento. Buenísimo. José Zubiaurri trabaja con nosotros en la parte institucional, bastante activamente, José. Participa mucho. Sí, la verdad es que un crack, digamos, nada, le tengo muchísimo aprecio. Así que bueno, nada, y siguiendo también la vida de Uniport y todo lo que han desarrollado y todo. Así que bueno, Anita, tenemos ya, vamos a respetar las horas, seguramente se irá sumando más gente, había 110 inscriptos en el evento, generalmente el 50% termina sumándose y el otro 50% es no show, digamos, es un poco los estándares que nos están dando, así que de todas formas estamos transmitiendo también por nuestro canal de YouTube y bueno, y todos los que son attendees, antes José de que vos des la intro de este tema que tenemos hoy súper extenso y súper de la mano de los especialistas, todos los attendees, todos los participantes tienen la posibilidad de hacer preguntas a través de la sección de Q&A que está debajo, solo indicarles eso para que nos transmitan a todos los que estamos aquí presentes sus dudas, así las podemos contestar a vivo y esto se hace bastante más interactivo. Parece que se nos desconectó. Bueno. José, ¿estás ahí? No, el tema es, estoy como que entra y se va a internet y dice que es inestable. No sé si, digamos, si la Fiber Corp o la Arnet, de todas las 4 o 5 redes que hay, ¿cuál sería la mejor, digamos, hay que ir probando. Para usar? Pero bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, no, básicamente primero darle la bienvenida a todos, los oradores y los asistentes. La verdad es que, como ustedes saben, desde Adblick nuestra mirada es global, digamos, de las oportunidades del agro argentino, o sea, de ahí viene nuestra marca, de Adler, que es Águila, y Blick, que es Mirada, y un poco la visión de nuestra compañía es mirar los distintos clústeres y los distintos negocios del agro argentino, y cuando vemos una oportunidad, bajar y capturarla. Y así hemos desarrollado las distintas verticales o unidades de negocios. Siempre me pregunté, y un poco el objetivo de la reunión de hoy es poder escucharlos y poder charlar entre todos, qué es lo que haría falta para hacer un desarrollo sostenible de todo lo que es el negocio de proteína de cerdos, cuando a veces vos mirás, en las épocas que trabajaba en Molinos Río de la Plata, me tocó ir a visitar a Super Cerdos, y estoy hablando hace 30 años, y ya Chile no hacía maíz y exportaba un montón de cerdo, y sí, bueno, evidentemente hay algo que teniendo el maíz no logramos tener el nivel de exportaciones que tenemos, que tiene Chile, digamos. Y bueno, y evidentemente hay un montón de cosas que se avanzaron en los últimos 15, 20 años, y un montón de cosas seguramente que están pendientes como industria o como clúster. Y desde Adblick, mirando siempre el negocio y la cadena de valor, y en algún momento trataremos de poder empezar a participar junto a ustedes en algo de esto, que digamos, las veces que lo miramos no terminó de cuajar. Y ahí, hablando con Adolfo, con Argentina 2040, dijimos, no, hagamos algo especial de la cadena de valor de porcinos. Pensemos, o al menos podamos entrarle la mirada desde el productor, desde la asociación de la exportación, y poder tener a alguien que nos ayude desde la síntesis estratégica en lo que es una cadena de valor y una estrategia de negocio agroindustrial, y ahí es la palabra autorizada, Roberto, como una de las personas líderes en lo que es la academia y el management de estrategia en Argentina y en la región.
Y bueno, así que muy agradecido, Roberto, que nos puedas regalar también tu mirada y ayudarnos a pensar y hacer las preguntas del caso. Así que eso es un poquito como introducción, y bueno, y agradecerles, y Anita, ya damos comienzo a las presentaciones y a los oradores. Sí, exactamente. La verdad es que queríamos hablar de la cadena de producción porcina y por eso convocamos este panel de expertos que han preparado una presentación para contarnos todo. Adolfo, Lisandro, Daniel, Sofía, nuevamente muchísimas gracias y bueno, comienzan ustedes a enseñarnos de qué se trata toda esta producción de proteínas porcinas. Bueno, muchas gracias. Creo que empezás vos, Daniel. Yo empiezo. Nosotros no hemos preparado, en realidad no es que nos juntamos para preparar esto, pero hemos hablado entre nosotros, y un poco la idea fue dividir una charla que es de 1 hora, con lo cual tampoco hay tanto tiempo para abarcar muchos temas, y dividirla en 4 secciones, digamos, una que voy a hablar yo primero, porque es la inicial, la internacional, digamos, la que muestra un poco el cerdo en el mundo hoy, muy rápidamente, un paneo y qué condiciones se necesitan para producir. Después Adolfo, que va a hablar ya particularmente de la Argentina, de cómo está organizado el sistema. Lisandro, que nos va a decir cómo se invierte, qué hacer y cómo es una granja. Y Sofía nos va a hablar de cómo integrarnos al comercio exterior, que ya lo estamos haciendo justamente, básicamente de la mano de ella. Así que voy a compartir un Power, y después no sé si lo tengo que seguir yo o yo lo sigo si quieren. Como gustes, Daniel, si no lo proyectamos nosotros, pero si querés, yo te voy avisando si se ve bien. Bueno. Por ahora se ve bien, pero no como presentación. Ahí se está, ve. Perfecto, sí, impecable. Bueno, entonces, un poco para empezar a hablar del cerdo, les quería contar que el cerdo era la proteína cárnica terrestre, digamos, más producida y consumida del mundo. La proteína animal más consumida es el pescado, pero después venía el cerdo, y siempre había una especie de broma entre mis amigos los avicultores que decían, bueno, ustedes nos ganan porque tienen China, pero si sacás China, el pollo es el más producido y consumido. Y la realidad llevó a comprobar eso, porque en el año 2019, que curiosamente en el calendario chino es el año nuevo, es el año del chancho, el cerdo, apareció lo que se llama la peste porcina africana, y diezmó básicamente prácticamente la mitad de la producción de China, que es el mayor productor de cerdos en el mundo. Entonces eso cambió la ecuación, y hoy estamos casi empatados, pero el pollo se produce y se consume un poquito más tarde. Simplemente para mostrarles lo que pasó, esta es una enfermedad que ya había aparecido en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado en África, por eso peste porcina africana, pero lo que tiene que es terriblemente contagiosa. No quiero hacer una comparación por ahí complicada, pero es prácticamente como si habláramos del COVID en el cerdo, y bueno, en China comenzó ahora en el año 19 nuevamente un brote en China, y fíjense, todo lo que está colorado es lo que está bajo el azote de esta terrible enfermedad, y por primera vez, lamentablemente y con mucho miedo, digamos, apareció un brote en un país americano, República Dominicana, y bueno, estamos trabajando con todas las asociaciones y instituciones y obviamente servicios sanitarios para evitar que se propague en el continente. Esto justamente lo que produjo fue que la carne porcina hoy sea el 36% y las aves el 38% de la producción mundial de proteínas terrestres, digamos. Y allá, un poco más lejos, vienen los bovinos, bastante más lejos los ovinos.
nosotros estamos acostumbrados a hablar de carne de vacuna como la más consumida, y bueno, en el resto del mundo no es así. Inclusive hoy en Argentina prácticamente el pollo está alcanzando los niveles del vacuno. No voy a leer muchas cifras, pero sí les quería contar que si ustedes ven las exportaciones o el comercio internacional, digamos, de estas tres carnes, son bastante similares, ¿no? 10 millones, 11 millones, 12 millones de toneladas, pero que en términos porcentuales con respecto a la producción, lo que más se transacciona internacionalmente es la carne vacuna, en términos porcentuales, ¿no? 17, casi 18% comparado con el 11% del porcino. Y esto es porque, en general, los países que producen cerdo lo consumen, y en general los países que producen cereales los utilizan para producción animal, y no para exportarlos como tales, ¿no? Y el flujo que se da en este comercio internacional es básicamente en el hemisferio norte, con algunas excepciones, pero digamos básicamente va de lo que es América del Norte hacia Asia. Ahí pueden ver las flechas, por ahí es un poco confuso, pero hay dos jugadores importantes en el hemisferio sur, uno es Brasil, y otro, el que mencionaban antes, Chile, que es un ejemplo paradigmático, digamos, dentro de la producción porcina, porque es un país que no tiene cereales, no tiene demasiada superficie, inclusive para efluentes o para... no tiene gran cantidad de agua, pero sí es un gran productor. En realidad hay un gran empresario que es el que hizo que Chile sea uno de los grandes jugadores del mercado internacional. Entonces, como resumen, tenemos países productores, países exportadores y países importadores. En términos generales, podemos decir que los productores, como les decía, China tiene prácticamente la mitad de la producción del mundo, en forma bastante ineficiente antes de la pandemia esta de la peste porcina africana. Hoy se está actualizando mucho en productividad, está haciendo inversiones mucho más modernas en las que tenía antes. Y los otros dos grandes productores son la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Y dentro de los exportadores, como les decía, China es un gran productor, pero es un gran consumidor, con lo cual básicamente los grandes exportadores son la Comunidad Europea y Estados Unidos. Ahí aparece Canadá como un gran exportador. En realidad Canadá exporta a Estados Unidos importa y a su vez exporta los cereales, ¿no? Y ahí ven que podemos ver que hay dos países, como les decía, importantes: Brasil con el 8,5% de la exportación y Chile con el 2,6%, que para lo que es Chile es muy grande. De hecho, en el mundo hay aproximadamente 30 mega empresas productoras de cerdo. Cuando digo mega empresas, que son empresas que tienen más de 100.000, 200.000 madres, que es la jerga que se utiliza en el negocio porcino para hablar de volumen. La granja más grande en Argentina tiene 12.000, digo, para que comparen, y hay mega granjas que tienen más de 1 millón, obviamente no en un solo sitio, pero sí en muchas localidades. Bueno, y Chile, esta empresa, que AgroSuper de Chile, está dentro de ese top 30. Y ese top 30 tiene prácticamente el 30% de la producción mundial de cerdo. En Argentina pasa algo parecido, pero después lo va a hablar Adolfo, pero hay 30 productores, un poquito más, que básicamente tienen también el 30% de la producción de cerdo. En cuanto a consumo, todavía tenemos un camino para recorrer. Estamos en los 15 kilos por habitante por año. De hecho, hemos crecido muchísimo en los últimos años, de 6 kilos o menos a 15 en menos de 15 años, menos de 10 años. Pero para lo que es la media mundial, que es 18, y para lo que son algunos estándares de consumo de otros países, estamos todavía un poco bajos, ¿no? Como promedio, Europa consume 42, pero si miramos un poquito
algunos países para hacerlo un poquito por curiosidad. Bueno, hay países europeos que consumen muchísimo cerdo, como Dinamarca, España, República Checa. En general, todos los países europeos son grandes consumidores de cerdo, ¿no? Y Argentina está ya ahí medio en uno de los lugares más bajos de consumo. ¿Y por qué se produce cerdo en el mundo? Y bueno, básicamente porque es muy productivo el cerdo, porque tiene dos o varias, digamos, condiciones fisiológicas. Una es su gran capacidad de conversión de alimento en carne. Ahí figura 2,5, hoy hay criaderos que tienen menos que eso, ¿no?, de conversión, o sea, una conversión mejor, y produce, acá también figuran 3.700 kilos de carne por año, por hembra, por chancha, digamos, por cerda, y hoy hay criaderos en el mundo y en Argentina que producen arriba de los 4.100, 4.200 kilos de carne por año. Y después, en términos de amigabilidad, digamos, con el consumidor, si bien ahora está más discutido, pero se decía que los cerdos consumían o producían menos gas metano que los rumiantes, con lo cual eran menos nocivos para el medio ambiente. Y básicamente, sobre todo en el resto del mundo, acá ya se sabe cocinar y ya está presente en todos los restaurantes, en todos los asados, en muchas comidas, pero en el resto del mundo la consideran que es muy fácil de cocinar y muy sabrosa, y siempre es más económica que la carne vacuna. Lo mismo que empezó a pasar acá en Argentina. Y además es más saludable porque su composición de ácidos grasos es mejor que las otras carnes. La relación sodio-potasio para hipertensos, y tiene algunos ácidos grasos parecidos al pescado, al pez, como el omega 3, ¿no? Y eso hace que la gente lo consuma con asiduidad. Y como le decía, a los que nos gusta viajar y vamos a visitar supermercados y miramos precios, siempre en cualquier parte del mundo, en general, está obviamente más cara la carne vacuna y después le sigue el cerdo y el pollo. El cerdo en muchos casos inclusive es más económico que el pollo, depende de la localidad, pero fíjense que no, olvídense de los dólares por libra o las libras, digamos, de los valores, pero sí del 100% de la carne vacuna, el cerdo está costando en relación un 40%, 50%. Y el pollo lo mismo. Y esto hace que obviamente que sea muy consumido. ¿Cómo es el negocio que después van a hablar mis colegas más adelante? Pero básicamente el negocio, el costo mayor que tiene producir un cerdo es la alimentación. Es decir, es un negocio de contribución marginal baja, porque yo para hacer un cerdo más necesito todo el alimento que le estoy dando, que es entre el 60 y el 70% de mi costo, ¿no? Y tiene otra característica, que tiene un 13% de sueldos, digamos, de mano de obra, lo cual me permite, digamos, en la composición del costo no es tan alto y me permite tener mano de obra calificada, que es la que realmente hace falta para esta producción. Porque, digamos, todos estos índices de productividad que hablamos, conversión, kilos por madre por año, mortandad, engorde diario, etcétera, van muy de la mano de la capacidad de la gente que está trabajando con esos cerdos, ¿no? Entonces, como este es el negocio, básicamente pasa por el alimento, ¿qué condiciones necesita un país para producir o ser un gran productor de cerdo? Salvo excepciones, como hemos mencionado, Chile, ¿no? Pero bueno, necesita agua en cantidad y calidad, es una producción intensiva que utiliza mucho agua, extensiones de tierra, no tanto por la producción en sí, porque en realidad la superficie que ocupan los criaderos es poca, pero sí para tener los granos y para poder utilizar los efluentes que hoy se utilizan, hoy tienen valor agregado, ya no se habla más de efluentes, sino de un activo, porque se utilizan como fertilizantes, se utilizan para hacer biogás. Acá en Argentina también hay muchos ejemplos. Tiene que tener, o le conviene tener, granos a bajo costo, y obviamente ser amigable con el medio ambiente y el bienestar animal. Bueno,
¿Cómo están concentrados los cerdos en el mundo? Básicamente, por ahora, en el hemisferio norte. Ahí vemos, si bien esta diapositiva es del 2005 y ya se modificó un poco, pero está concentrado. Fíjense, Europa, básicamente, Asia, China y Estados Unidos, ahí en el corazón maicero de los Estados Unidos. Y como les decía, esta producción necesita la utilización de gran cantidad de agua, y fíjense, si vemos la relación ahí, tal vez no se ve demasiado bien, pero la relación de porcentaje del agua en el mundo y población, América del Sur tiene la mejor relación porque tiene el 26% del agua disponible, agua dulce disponible en el mundo, y tiene solamente el 6% de la población. Con lo cual tiene una relación excelente. ¿Esto es una oportunidad para Argentina? Sí, obviamente que sí, es una oportunidad para Argentina y que de hecho ya la aprovechamos, la estamos aprovechando. Para poner simplemente algunos ejemplos, si tomamos una comparación de cabezas por hectárea cultivable, hay países que son muy grandes como China, pero no tiene una gran cantidad de superficie cultivable. Bueno, ahí vemos que tiene 6 cerdos por hectárea cultivable, mientras que Argentina tiene menos de 0,2, ¿no? Con lo cual, la disponibilidad de alimentos, de cereales, para alimentar estas producciones tiene una relación excelente. Y lo mismo cabezas, digamos, de cerdo por habitante, ¿no? Es muy baja la relación que tenemos. En conclusión, tenemos extensiones de tierra con muy baja desertificación en comparación con otros países. Tenemos muy baja densidad de cerdo por kilómetro cuadrado. Europa tiene 40 cerdos por kilómetro cuadrado. América Latina, que es bajísima, tiene 3, y Argentina tiene 1 cerdo por kilómetro cuadrado. Tenemos un mar de agua dulce abajo nuestras pampas, digamos, con lo cual tenemos agua abundante, y eso hace que nuestro costo de producción hoy sea muy competitivo, tal vez uno de los más bajos del mundo, ¿no? Del costo de producción más bajo del mundo. Y hoy en día, ya después de algunos años que ha comenzado esta explotación, o esta producción, ya tenemos sistemas productivos que seguramente Lisandro va a hablar después, muy eficientes, iguales, mejores, totalmente comparables con cualquier sistema de producción del mundo, ¿no? Donde se cuida el medio ambiente y se cuida el bienestar animal. Con esto le doy paso a Adolfo, porque si no me voy a extender demasiado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Yo voy a presentar el sector porcino argentino. Soy Adolfo Franque, actualmente presidente de la Asociación Argentina Productores de Porcinos y también productor agropecuario y porcino. Sobre todo porcino, administro un criadero de 800 madres. Bien. Daniel. Bueno, Argentina es un país carnívoro, de alguna manera. En el año 2006 consumíamos 99 kilos de carne, si sumamos la vacuna, la aviar y la porcina, y en el año 2020 subimos a 112, o sea, un incremento del 14%. La composición de la distribución de las carnes varió significativamente. Teníamos que la carne vacuna pasó de 63 kilos por habitante año, ¿no?, a 50, o sea, tuvo un descenso de un 20%. La carne aviar tuvo un incremento fuerte del orden del 66%, sobre todo en cantidades, pero la de mayor desarrollo y de mayor expansión fue la carne porcina, que subió de 7,4 kilos por habitante año a 15,6, o sea, un 112%. Siguiente.
acá nos enfocamos un poco en la producción y el consumo del periodo 2006 al 2021, estamos tomando hasta agosto, y observamos que la producción creció anualmente el 6,3% y el consumo el 5,1%. Son crecimientos fuertes. Digamos, los hitos principales, para no hacerlo muy extenso, en el año 2005 el país se declara libre de peste porcina clásica. Bueno, Daniel tuvo mucho que ver y la empresa y la Asociación Argentina de Productores Porcinos tuvo mucho que ver en el esfuerzo para lograr ese hito. En ese momento el 90% de la producción se industrializaba y solo había un consumo como carne fresca del 10%, que era menos de 1 kilo por habitante año. El consumo de carne porcina tuvo que superar algunos mitos relacionados con las enfermedades de la carne, la supuesta enfermedad de la carne, y también con la forma de cocción. Bueno, el sector y los asociados, los propios productores, tuvieron que desarrollar campañas y, bueno, hacer un esfuerzo para romper esos mitos, que fueron de alguna manera también estimulados con la suba de precios agrícolas, cuando se incrementaron y desplazaron la frontera ganadera hacia otras zonas. Entonces, bueno, de alguna manera algunos productores agropecuarios incursionaron en el negocio porcino, replicando de alguna manera la producción agropecuaria, que también consiste en un paquete tecnológico. Bueno, en ese caso, de alguna forma se hizo lo mismo, y bueno, y tuvieron éxito, y apoyados por condiciones financieras favorables, el crecimiento fue fuerte. Hubo años de crecimientos de hasta el 20%, ¿no? Bueno, hoy seguimos de alguna manera en ese crecimiento, y la siguiente. Y bueno, desde el año 2018 en adelante, por ejemplo, la producción aumentó un 12%. En este periodo, en realidad, el incremento de productividad se lleva gran parte de esa suba, ya que hubo ciertos desestímulos a la inversión vinculados con un cambio de la alícuota del IVA venta de animales en pie y de la carne fresca, y también una falta de financiamiento adecuado, ¿no? Siguiente. ¿Cómo está compuesto el criadero, digamos, el sector porcino en el año 2020? Había 3.661 unidades productivas o criaderos, ¿no? Ese es el total, que el número oficial de SENASA para aquellos criaderos que venden más de 500 animales por año, que totalizaban 341.000 cerdas productivas, con una producción de 655.000 toneladas, con una exportación equivalente al 6,3%, y una productividad media de 1.900 kilos, nada que ver con las referencias que dio Daniel anteriormente. Pero si vemos cómo está la segmentación de la producción, podemos decir que el 8% de las unidades productivas produce el 73% de las cabezas, ¿no? Y el 24% de las unidades productivas o de los criaderos produce el 92%. Y con productividades de 30,9 capones por cerda productiva o 26, ¿no? O sea, muy superiores a las anteriores. O sea, el sector tiene un potencial, ¿no? Bueno, ¿cómo se vende la producción? Se vende mayoritariamente a través de venta directa a frigoríficos, como Hacienda al Pie. La producción tiene leves variaciones mensuales, es una producción pareja.
de alguna manera después Lisandro va a dar una mayor explicación relacionada a la producción, pero la producción es pareja y la demanda tiene cierta estacionalidad. Entre mayo y agosto suele haber una menor demanda de jamones y paletas para la industrialización. Bien. Bueno, ¿dónde se produce? Así apenas una reseña. El 83% se produce en las provincias, entre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La faena mayoritariamente se produce, se faena en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe en menor medida y en Córdoba. Y el procesamiento, o sea, la elaboración de salazones y chacinados, se produce mayoritariamente en Buenos Aires y hay una concentración un poco más fuerte en el sur de Cava. ¿Cómo está organizado el sector primario? Debemos decir que el sector está bastante bien organizado a través de la Federación Porcina, que hace 3 años está vigente, que representa más del 55% de la producción primaria, ¿no? De la producción, no de las criaderos, ¿no? Y está integrada por la Asociación Argentina de Productores Porcinos con más de, ya el año que viene cumple 100 años de actividad, por cámaras provinciales, las de Córdoba, las de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, que son los principales productores, por el GITEP, que es una entidad técnica de muy buen prestigio, que produce el 25%, ¿no? Ahí son menos de 30 criaderos que producen el 25% de la producción, ¿no? El PORMAC es una entidad que comercializa más del 20% de la producción y Argenporc es un consorcio de exportación de productores desde 2017. Ahí hay un error. Sí. Bien. Dentro de la federación se armó el Plan Estratégico Porcino 2020-2030, donde se ponen las metas, los objetivos, de duplicar las cerdas comerciales para el año 2030, triplicar la producción, duplicar el consumo interno, todas tasas de alguna manera registradas, ¿no? La exportación es un desafío fuerte que nos hemos puesto. El aumento del consumo per cápita de 16 pasar a 26 quiere decir 1 kilo por año. Este año ya lo hemos logrado. Bueno, los puestos de trabajo directos e indirectos del sector se estiman en 90.000, en este caso se duplicarían, y bueno, y el consumo de maíz también se aumentaría del orden de 10%. El consumo de maíz no es relevante respecto de la producción del país, ¿no? Todo esto, y abajo no se ve bien, a través de 2.730 millones de dólares de inversión, que son necesarios para el sector primario y la industria. Siguiente. Bueno, acá hacemos un resumen, hice un resumen rápido de la cadena porcina, un análisis FODA, las fortalezas, la abundancia de insumos alimenticios, maíz, derivados de soja, empresas de nutrición, una densidad acorde muy baja, que de alguna forma acompaña al elevado estatus sanitario que tiene el sector. La realidad es que Argentina es como un paraíso para la producción, no tiene las principales enfermedades que hay en el mundo. Tenemos una muy buena disponibilidad genética, estamos totalmente actualizados con el mundo, el paquete tecnológico es conocido, los costos de producción en la producción primaria son muy competitivos, son bajos y somos competitivos, lo hacemos bien, y también hay grupos técnicos de intercambio, o sea, estamos muy organizados y el conocimiento es una virtud. Como oportunidades tenemos las bondades del país, ya Daniel lo expresó, el mercado interno en crecimiento y con potencial, sobre todo en la sustitución de carnes,
La crisis derivada de la peste porcina africana nos abre un paréntesis y una posibilidad en el comercio exterior y el crecimiento de la demanda internacional. ¿Siguiente? Las debilidades tenemos una cadena poco madura y una producción poco integrada. Hay cierta falta de interés en el asociativismo y la integración, es algo a desarrollar, después Lisandro les va a comentar. La industria está muy focalizada en lo que es el consumo interno y tenemos muy pocos mercados internacionales abiertos. Y las amenazas están vinculadas con nuestra inestabilidad macroeconómica, la actividad requiere de financiamiento permanente, tiene requerimientos de capital de trabajo y las inversiones son relevantes en cuanto a la disponibilidad de dinero. La falta de financiamiento acompaña de alguna manera como amenaza, y el impuesto al IVA, sobre todo, que tiene un impacto negativo para la inversión. Hay también una mirada negativa sobre la cría de cerdos, y también las enfermedades que puedan ingresar, ya que tenemos tan buen estatus sanitario, bueno, tenemos el riesgo de que entren enfermedades que no tenemos y que puedan tener un impacto muy negativo, y las carnes alternativas. Bueno, esto ha sido un repaso. Le paso la posta a Lisandro. Muchas gracias. Buenas tardes. No veo la presentación. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lisandro Culazo. Trabajo junto con Daniel y Adolfo y Sofía también en la parte de exportación en el sector porcino. Soy productor agropecuario también y también tengo una granja porcina en el sudeste de Córdoba. La idea es contarle brevemente, para no sacarle mucho tiempo y dejarle más tiempo a Sofía, cómo funcionan los sistemas de producción modernos, ¿no? Antiguamente las granjas eran lo que llamaban monositios, o sea que toda la producción se desarrollaba en un mismo lugar, y bueno, a medida que fueron creciendo los establecimientos, se fueron haciendo más grandes, se fueron a establecimientos del tipo multisitio, que quiere decir que están en distintos establecimientos, principalmente por un riesgo sanitario, y el otro motivo es la capacidad de crecimiento. Después les voy a explicar cómo se separan o cómo se distribuyen los establecimientos. Bueno, por un lado tenemos lo que se llaman los sitios 1, que le llamamos nosotros, son las unidades productoras de lechones, que lo que la tecnología actual pretende es que sean lo más grande posible. La escala, ¿no? Una pregunta que siempre hacen es ¿cuál es la escala mínima para un establecimiento porcino? Y es una pregunta muy difícil de responder porque es acorde a la empresa, ¿no? No es lo mismo una empresa familiar, una pyme o una multinacional, ¿no? Este tipo de instalaciones, lo que llaman multisitios, permite crecer en forma modular y poder crecer hasta unidades de sitio 1, productores de lechones, que actualmente llegan a las de 16.000 madres. La madre es la unidad de producción, ¿no? Lo que sería en la agricultura la hectárea, bueno, nosotros llamamos la madre productiva, es la unidad de producción. Entonces lo que se está buscando en los sistemas modernos es hacer las unidades productoras de lechones lo más grande posible. Actualmente hay granjas como decía, en Estados Unidos de 16.000 madres. Nosotros en Argentina estamos construyendo una de 11.000 y tenemos proyectado una nueva de 12.000. ¿Por qué se hace eso? Porque se intenta cerrar la granja, generar un núcleo genético cerrado para que no ingresen animales y lograr una estabilidad sanitaria del establecimiento.
¿no? De esa forma, toda la mejora genética ingresa a la granja o al establecimiento vía el semen de los machos, que está en otra granja, en un centro de machos, que generalmente lo proveen las empresas de genéticas, ¿no? En el mundo hay 4 o 5 empresas de genéticas que son las que tienen entre el 80-90% del mercado de lo que es la producción moderna. Bueno, esas mismas empresas son las que proveen las dosis de semen y son las que te mejoran genéticamente la raza. Bueno, y por otro lado, están los engordes, que la tendencia es que sean lo más pequeños posible. El rango es entre 3.000 y 25.000 plazas de engorde. Eso es lo que se está buscando en estos sistemas modernos de producción. 3.000 el mínimo, porque es el tamaño de un galpón. Y 25.000, que son aproximadamente 12 galpones, es el máximo el máximo de animales que uno puede tener en un mismo lugar, ¿no? Más animales en un mismo lugar ya implica un riesgo sanitario muy grande, un problema logístico también muy grande, y también tener menos animales te da una capacidad de despoblar en el caso de que tengas un problema sanitario, ¿no? El tema sanitario, si uno hiciera también un FODA en la parte de producción, la mayor amenaza es que ingrese una enfermedad en la granja, ¿no? Las granjas se tratan de mantener cerradas, aisladas, con altos estándares de bioseguridad, porque si ingresa una enfermedad exótica o que es externa a la granja, te produce muchísimos problemas de mortandad o de productividad, y después es muy difícil de erradicar. Por eso se hacen los sitios 1 muy grandes, se aíslan genéticamente para que no haya ingreso de animales, y los engordes se hacen cada vez más pequeños para que en el caso de que haya un problema sanitario uno lo podría vaciar y despoblar y volver a llenar sin problemas sanitarios. Este es un flujo de animales típico de una granja, ¿no? Lo que le decía antes, el sitio 1, que es la granja productora de lechones, básicamente está formada por la gestación, que son las granjas donde las cerdas se están gestando. Después de 115 días de gestación pasan a maternidad, y luego de 23 días lactando, y pasan nuevamente a servicio, que luego de 7 días de servicio se vuelven 7 días de vacío, se vuelven a inseminar. O sea, ese es un ciclo que hace la madre aproximadamente entre 7 u 8 veces en su vida, ¿no? Se recomienda una reposición del plantel de madres de 50%. Eso quiere decir que si uno tiene 3.000 madres en producción, por año tiene que reponer 1.500. Y si una cerda rota 2 veces, 2 por año este ciclo, son los 5 o 6 partos que tiene una cerda en su vida útil, ¿no? Lo que decía antes, lo que se tiende en las granjas grandes es la reposición interna, por eso la maternidad también produce cachorras que van a la cachorrera, donde se hace toda la preparación para luego ir a la gestación. Existe una posibilidad de comprar cachorras para la reposición, pero no es lo que se está atendiendo en el mercado. Bueno, por otro lado, se generan las granjas de engorde, donde se destetan los animales recién destetados con entre 22 y 23 días de vida y 6 kilos de peso, 7 kilos de peso, se envían a las granjas de engorde, donde anteriormente había una tendencia a hacer recrías y engordes en 2 instalaciones diferentes, y la tendencia actual es hacer una sola instalación donde entran los animales recién destetados y se quedan ahí hasta la edad de venta. Se pueden separar las granjas, necesitan una distancia mínima de 1.000 metros, eso es también para evitar contagios en el caso de que haya un brote de alguna enfermedad en una granja, y por eso
es importante la cantidad también de hectáreas, como decía, como es Daniel, para instalar las granjas, no solamente por la superficie que ocupan las granjas, que es menor. Una granja de sitio 1 ocupa entre 15 y 20 hectáreas, pero se necesitan mucho más hectáreas para generar la barrera sanitaria y la distancia entre granjas. Bueno, acá no se ve muy bien, pero estos son los tiempos biológicos, ¿no? Una cachorra entra al primer servicio a los 240 días, son 115 días de gestación, 23 días de lactancia y un periodo de destete-ventas de 170 días. En realidad no es destete-ventas, es la edad. Eso hace que el ciclo productivo sea muy rápido. Bueno, acá yo rápidamente le muestro las ventajas y desventajas de hacer una granja pequeña o en monositio con un multisitio. Las granjas multisitio requieren mayor infraestructura, mayor personal, tienen más superficie, requieren más superficie, incluye traslado de animales, traslado de alimentos, pero como decía antes, el riesgo sanitario es mucho menor y la capacidad de crecimiento también es mucho mayor. Por eso, independientemente de las ventajas que tenga un monositio, actualmente las tendencias en producción es ir a granjas multisitios o sistemas de producción multisitio. ¿No? Bueno, como decía antes, ¿cuál es la tendencia en estos sistemas modernos de producción? Ir a granjas multisitios, ¿no? Con engordes de destete-venta, ¿no? Desde los 22, 23 días de vida, 6-7 kilos de peso, hasta los 170 días de vida con 125, 130 kilos de peso, que es lo que hoy se está logrando en ese periodo de engorde, ¿no? Depende cómo uno mida la ganancia media diaria, se está hablando de entre 730, 740 gramos de engorde de ganancia media diaria. Bueno, lo que se usa para las instalaciones, a ver, acá haciendo una pausa, en el mundo hay dos escuelas, ¿no? de lo que son instalaciones de granja, ¿no? Está lo que es la granja, la escuela de Europa y la escuela de Estados Unidos, ¿no? Nosotros por el tipo de clima que tenemos, la disponibilidad de tierras y la disponibilidad de materiales para construir, tendemos más a la escuela americana. Pero bueno, después de 20 años de traer tecnología de Estados Unidos y algo de Europa, nosotros hemos adaptado las granjas a la disponibilidad de materiales y al clima argentino de La Pampa. Y bueno, de ahí surgieron esta como nueva tendencia de cómo construir las granjas, ¿no? Se construyen con estructuras metálicas y galvanizado en caliente por una cuestión del ambiente altamente corrosivo. También se hace con techo chapa galvanizada, se le hace un espumado para una aislación térmica y también para protegerlo de la corrosión. En lo que es la obra civil, se utiliza una obra civil de hormigón con unas rejillas que se llaman slats, que son unas rejillas de hormigón con una fosa donde caen todos los efluentes, y ahí se va acumulando efluentes para luego bombearlos a una laguna de efluentes. Se utiliza un sistema de ventilación también desarrollado para el sitio 1, donde se maneja temperatura mínima para las épocas invernales, una ventilación natural, una cuestión de eficiencia energética para el otoño y la primavera, y túnel de enfriamiento para el verano, ¿no? La idea es que los animales tengan un clima controlado los 365 días del año, para una mejor productividad y lo que se dice, ¿no? El animal, si está bien, engorda y también produce más lechones. También se está usando el mismo sistema de ventilación para los engordes en el destete-venta, con la diferencia que el túnel se está tendiendo a utilizar menos por una cuestión de que el clima húmedo de La Pampa húmedo no lo hace tan eficiente y requiere mucho mantenimiento, entonces se está tendiendo a usar un sistema de removición de aire con lluvia.
que moja a los animales cada cierto periodo de tiempo. Bueno, esa es como la tendencia hacia donde van las granjas, la construcción de granjas hoy en Argentina. Bueno, con respecto a la inversión, hoy la inversión necesaria, como decía, para una madre productiva, ¿no? Que es la unidad de producción, para una unidad productora de lechones, la inversión necesaria es entre $2.500 y $3.000 por madre, en el sitio 1, ¿no? Esto incluye la infraestructura, los galpones para la recría de cachorras, las gestaciones y las maternidades. Por otro lado, necesitamos los engordes. Hoy la inversión ronda entre $200 y $300, siempre hablando de dólar oficial, ¿no? Porque en Argentina hay que aclararlo. $200, $300 por plaza de engorde. Se requieren aproximadamente 13 plazas por madre productiva. También incluye toda la infraestructura, los galpones de engorde y la planta de alimento en el caso de la escala, ¿no? Si vamos a una escala muy grande, a un engorde de 10.000 o 20.000 plazas, esa inversión requiere ya una planta de alimentos para el criadero, para esa unidad, porque se busca aislarlo y que no haya muchos movimientos de camiones para evitar riesgos, para aumentar la bioseguridad, ¿no? El riesgo sanitario siempre es el riesgo que hay que cuidar. Bueno, rápidamente los números, la inversión total actualmente está entre $6.000 y $6.500 por madre. Hace unos años era mayor, llegó a estar en cerca de los 8.000, pero bueno, hoy por el tipo de cambio ha bajado un poco la obra, sobre todo la obra civil, así que hoy la inversión ha bajado un poco. Estamos entre $6.000 y $6.500 por madre, y a esto hay que sumarle unos $2.000 por madre de capital de trabajo. Rápidamente lo que es costos de producción, actualmente estamos entre $1 y $1.05 el costo de producción. Históricamente fue menor. El número que mostraba Daniel de alimentos, del 66% del costo de alimento, hoy por el aumento del maíz y la soja, que es el principal fuente de proteína y energía en la dieta, por el aumento de los cereales y las oleaginosas, ha aumentado ese costo, ¿no? Que de 80 a 85 centavos, que no deja de ser un costo extraordinario. Para que tenga una idea, en Estados Unidos el costo es de $1.20 y en Europa es €1.20. O sea que estamos con unos costos de producción, como decía Daniel y Adolfo, Argentina es uno de los mejores lugares del mundo para producir cerdos por los costos y por la disponibilidad de tierra. Bueno, lo que es el precio de venta, actualmente estamos vendiendo a $1.65, $1.70, pero históricamente el precio fue mucho más bajo. Hoy estamos pasando por un muy buen momento de precios, traccionado por la carne vacuna. Así que actualmente estamos vendiendo $1.75, pero históricamente fue menos, ¿no? Los proyectos nosotros los analizamos con $1.25, $1.30, pero siendo conservadores $1.25. Eso te da un margen por madre actual de $2.600, histórica de $1.600, ¿no? Teniendo en cuenta una productividad de 4.000 kilos por madre, que estamos hablando de una granja de altísima productividad, ¿no? Hoy actualmente hay granjas en Argentina que han superado los 4.000 kilos por madre por año. Hay granjas de 4.100, 4.200, que es un número muy difícil de encontrar en el mundo. Nosotros somos productivamente muy buenos en Argentina, hacemos las cosas muy bien. Hablando con la empresa de genética, nos decían que años atrás íbamos a ver granjas a Estados Unidos o a Europa para ver cómo producir cerdo, y actualmente están viniendo acá para ver cómo producimos nosotros. O sea que eso habla muy bien de nosotros. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de instalar las granjas es la falta de planificación. Esta es una granja nuestra que tenemos en el sudeste de Córdoba, que empezó hace 20 años como una granja ciclo completo, que fue modificándose y actualmente va a ir a 11.000 madres y tiene 18 galpones, ¿no? Eso es una granja mal planificada. Una granja nueva
actualmente estamos también encargando un proyecto de 12.000 madres, que va a ser las mismas 12.000 madres solamente en 5 galpones, de los cuales 3 ocupan el 90% del acervo. Esto genera muchísima más, es mucho más eficiente, baja muchísimo la mano de obra, el traslado de animales y bueno, eso se traduce en costos, ¿no? Esto es una granja moderna. Bueno, por otro lado quería mostrarle, estos son el modelo de engordes que nosotros estamos construyendo. Son 2 granjas que están en el sudeste también cordobés. Una es una granja de 22.000 plazas y la otra de 16.000 plazas de engorde. 2 granjas wing to finish que están provistas de lechones desde la granja de Montegüey. Bueno, en esta foto quería mostrarle la relación, como esta granja ocupa solamente 8 hectáreas, pero si se dan cuenta, la mayor parte de la superficie le ocupa la laguna de Fuentes. Esa laguna de Fuentes tiene 4 hectáreas. El efluente por un lado es un problema, pero como decía Daniel, si uno lo maneja bien, es una virtud. Lo puede convertir en una virtud. Lo que sí requiere inversiones para eso. Actualmente se está trabajando mucho en el tema medio ambiente y el uso agronómico del efluente de cerdo. Hay varios INTA que están trabajando muy bien en experiencias. Argentina no tiene mucha experiencia en esto. Hace pocos años empezamos a usar conscientemente el efluente y bueno, ya tenemos los primeros años de resultado. Quería mostrar una foto. Bueno, aquí se ve la estación de bombeo de la laguna y cómo se bombea un pivote, que este pivote, para que se den una idea, solamente lo que hace es regar efluente 2 veces por año, 15 días. No es un equipo de riego, es igual, tiene algunas modificaciones porque para poder soportar la corrosión del efluente, pero no se utiliza para riego, salvo que el establecimiento tenga disponibilidad de agua para riego, pero la mayoría de los equipos solamente se usan para distribuir el efluente. Para que se den una idea, una granja de estas características produce 200.000 litros de efluente por día. Acá se ve esta granja también de la zona de Marcos Juárez. Esta granja hace 3 años que está distribuyendo efluente. Ahí se ve un cultivo de maíz. Ya hace 2 años que no utiliza en el círculo donde se riega el efluente fertilizante químico. Ya se sustituyó todo el efluente, todo el fertilizante químico por el efluente. Bueno, para terminar, les quería comentar un poquito el tema de sistemas de integración. Principalmente, muy rápido voy a contar el caso nuestro. Sistema de integración es algo que los productores agrícolas hace muchos años están trabajando en eso, tienen sistemas y temas de integración muy complejos. En Argentina, en el cerdo, no había nada, muy poco, en muy pocas escalas, y algunos que han intentado no funcionaron. Nosotros en la empresa hace unos años empezamos con el afán de crecer y con la complejidad de encontrar campos en la pampa húmeda. Nos asociamos con productores agrícolas que querían entrar en el negocio y desarrollamos un modelo de integración. Nosotros no nos gusta llamarlo integración, nos gusta llamarlo asociativismo, ¿no? En realidad una asociación productiva en el cual nosotros le proveemos los lechones y el productor agrícola construye las granjas de engorde y nosotros le proveemos los lechones. Voy a pasar esto. Este es el modelo de ISOWIN. ISOWIN provee los lechones, los núcleos vitamínicos y minerales, las premezclas, productos veterinarios, la administración de venta, porque todos los animales son de ISOWIN, de la empresa, y el asesoramiento técnico. Eso se hace una liquidación mensual, se valorizan todos estos aportes de cada parte, se hace una liquidación mensual de los costos. Por otro lado,
el asociado incorpora el maíz y la harina de soja, que eso es la gran diferencia con los modelos de integración de Europa, Estados Unidos o el avícola en Argentina, en el cual el asociado o el integrado no aporta el alimento lo aporta la empresa integradora. Lo que le interesa al productor agrícola es aportar su maíz y su soja para poder tener los beneficios del costo, los costos del flete. Si el asociado aporta el maíz, la harina de soja, la mano de obra, las instalaciones que tiene que construir dentro de su campo, la energía y servicio, acá está mal, el asesoramiento técnico está mal, eso se ve que quedó copiado está mal. Y bueno, también, como parte de la liquidación de los costos, el rango es entre un 40, parece una idea, no es muy claro acá, en Isowin, el rango de costos de lo que es el aporte de costos es entre un 40 y un 50%. Eso depende principalmente del precio del maíz y la soja, que es lo que hace cambiar ese mix o ese esquema de costos, ¿no? Cuál es la parte que aporta Isowin y cuál es la parte que aporta el asociado. Actualmente, que el maíz y la soja tienen unos valores altos, el asociado aporta un 60% y un 40% lo aporta Isowin. Entonces, a partir de esa liquidación que se hace mensualmente, todos los kilos producidos en la granja se reparten con ese porcentaje. Entonces, es muy parecido a un sistema de hotelería de feedlot, con la diferencia que se hacen estas liquidaciones mensuales para ver el aporte de cada una de las partes. Bueno, hasta acá llegó mi parte de la presentación. La dejo a Sofía. Muchas gracias. ¿Para qué dejo de...? Ahí está. Justo ahora no. Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar de sintetizar rápidamente todos los conceptos que vinieron escuchando y cómo los podemos orientar a la internacionalización del sector porcino. Mi nombre es Sofía García y estoy trabajando, colaborando con con GEPA, que es el Grupo Exportador Porcino Argentino, y que en los últimos años, los últimos 2 años precisamente, representó más del 70% de las exportaciones en toneladas realizadas desde Argentina. Primero que nada, ¿qué es la internacionalización? Es diferente a lo que se suele denominar comercio exterior. ¿Por qué? Porque la internacionalización es un proceso complejo y completo que se inicia desde la sanidad en el sector, pasando por cada uno de los eslabones para permitir que el país pueda realizar acuerdos con otros países que permitan la apertura de mercados, que permitan la habilitación de establecimientos y que en un futuro también permitan la negociación de condiciones comerciales para posicionarnos de otra forma en los mercados de destino. Entonces, retomando y sintetizando lo que fueron planteando quienes me precedieron, creo que es muy importante, y tomando la pregunta que hizo en un principio José, de por qué, él se lo había planteado en experiencias profesionales anteriores, de por qué Argentina no podía producir y no podía... Disculpen, ustedes están viendo mi pantalla, ahí está, disculpen si no la veían completa. Lo que había planteado José, ¿por qué Argentina no podía posicionarse y crecer como un productor y exportador de carne porcina? Tenemos que ir superando diferentes postas. Adolfo les presentó la evolución. Yo acá se lo presento simplemente en colores, para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se fue dando la evolución en el sector. En azul tienen representada la producción.
en rojo la importación, porque la característica que tenemos es que también nosotros nos proveemos en el consumo del mercado local con importación. Y desde un punto de vista de internacionalización es un buen factor, porque venderle al mundo también significa que tenemos que estar dispuestos a comprarle al mundo. Y Argentina se desarrolló en su sector porcino ya conociendo lo que es la importación, o al mismo tiempo. Eso nos hace generar un músculo diferente. Al mismo tiempo vamos viendo en la zona blanca, que está coloreado de blanco, toda la disponibilidad de carnes que fue teniendo desde el año 2001, 2002 en adelante, en los últimos 20 años, la Argentina para el consumo de carne de cerdo. Que todo esto fue alimentando, en primer lugar, el consumo de los argentinos, que está representado por la línea verde, y a partir del año 2017-2018, ven leve e incipiente la exportación en color amarillo, cuando el sector tomó la decisión de comenzar a exportar, o producir también para exportar. Lo mismo se los planteo con diferentes hitos. Adolfo mencionó que se trabajó en el año 2005 para lograr que Argentina sea un país libre de la peste porcina clásica. Este es un mojón que si no lo lográbamos, no podíamos empezar a pensar en el mundo, porque esto es un estándar de calidad mínimo para salir al mundo. Se fueron dando después diferentes hechos, con Hoy Cerdo que se trabajó en el mercado local, porque tampoco podemos pensar en producir solamente para exportar. Somos una industria viva, un sector vivo, como mencionaron todos antes, y tenemos que hacer mucho énfasis en un sector vivo, en la bioseguridad. Nosotros estamos expuestos a crisis vivas, como la que vivimos en el año 2019, 2020, 2021, la pandemia. Bueno, a nivel especie humana, bueno, también las especies animales están expuestas a diferentes episodios. ¿Esto qué significa? Que si solamente me programo, me proyecto para exportar, ante una crisis biológica, cuando me tengo que replegar, no tengo mercado interno, entonces lo que me queda es desaparecer o reducirme drásticamente. El punto de equilibrio de un sector vivo tiene que estar dado en su mercado doméstico, en su mercado local. En el 2009 fue la H1N1, que es la mal denominada gripe porcina. En gran parte del mundo se la denominó gripe porcina, y con esto también se replegó el mundo a sus mercados domésticos. Cuando Argentina quería comenzar a pensar en exportación, en aperturas de mercados, el mundo se replegó. Pero veníamos organizados y en Argentina se pudo superar. Se siguió creciendo, se siguió trabajando en sanidad, en mercado interno, en crecimiento del consumo, y esto lentamente también, ese consumo tenía que tener una oferta, y con esa oferta la producción empezó a lograr productividad. Rusia tuvo un problema político. Ante ese problema político con Estados Unidos, con Europa, por la guerra de Crimea en Ucrania, por el conflicto de Crimea, le otorgó la apertura sanitaria, acordó un modelo sanitario con Argentina. Se habilitaron algunos establecimientos, pero esto fue, si se quiere, una oportunidad para la cual Argentina no estaba preparada. Prácticamente en ese momento no se exportó nada, y acá podemos decir, fue una primer puerta que nos abrieron, pero no habíamos tomado nosotros la decisión, no lo habíamos programado nosotros desde Argentina. Igualmente, ese mercado quedó abierto. Formalmente en el 2017 se inscribe en la OIE el estatus libre de peste porcina clásica, que se había logrado en el 2005, pero por desavenencias políticas no se había hecho ese registro, se hizo en el 2017. Ahí ya constituido el
el consorcio exportador porcino, empieza a tomar más relevancia en Argentina la exportación. Y seguido, en el segundo semestre del 2018, aparece la peste porcina africana en China, con todo lo que ya les redactó Daniel. Otro momento y otra oportunidad en la que nosotros no habíamos decidido, pero nos encontramos con una gran oportunidad en el mundo. Entonces el envión en Argentina, para lograr la apertura sanitaria, para lograr la habilitación de establecimientos, tenía mucho más atractivo. A raíz de esto fue que en el año 2019 también se constituyó GEPA y se empezó a trabajar para enfocarnos de una vez y por todas, ya con el crecimiento y la productividad lograda en el sector, para también lograr la internacionalización del sector. Este fue el dibujo de nuestras exportaciones, es el recorrido de las exportaciones desde el año 2018 hasta el año 2020. Ustedes van viendo que si bien hasta marzo del 2020 venía relativamente en un promedio, tenemos picos y después tenemos una brusca caída. Acá tenemos los dos momentos que yo les comentaba del tema de decisiones, si se quiere, involuntarias o oportunidades del mercado internacional. Cuando China nos da de alta por la aparición de la peste porcina africana en 2018, y en ese mismo momento la decisión que había tomado Rusia unilateralmente de habilitarnos no la podemos aprovechar tanto porque Rusia en OMC sube los aranceles consolidados. Entonces los mercados se solaparon, pero no fueron decisiones que tomamos nosotros. Así es que en 2019, que prácticamente solo le vendíamos a Rusia, quedamos con una dependencia del 73% hacia ese mercado, y en el 2020 ese mismo comportamiento lo tenemos con China, a quien le vendemos el 88% de las toneladas exportadas desde Argentina. Nos encontramos que en 2021 China se satura por diferentes motivos de carne de cerdo, y tenemos una abrupta caída que lo pueden ver en el fondo, en la zona coloreada en rojo. Entonces la pregunta, que es la misma que se hacía José hace unos años, ¿es posible internacionalizar al sector porcino en Argentina? Sí, es posible, pero tenemos que tomar las decisiones nosotros. Para esto tenemos que trabajar en los 4 motores que requiere la internacionalización de un sector agroalimentario, que son la sanidad, inocuidad, competitividad, negociaciones. A través de la sanidad y la inocuidad logramos la apertura de mercado y la habilitación de establecimientos exportadores. A través de la competitividad llegamos y nos desarrollamos en los mercados, registramos crecimiento comercial, y cuando lo unimos a las negociaciones podemos hablar de posicionamiento. 20 años después, Argentina trabajó muy bien en sanidad, porque las epizootias, que hoy son las grandes amenazas en el mundo, nosotros o somos libres o no tenemos prevalencia. ¿Por qué pongo un tilde amarillo? Porque todavía tenemos granjas de traspatio, y eso puede significar una amenaza, pero no es un tema en el que no se pueda trabajar. Hay que continuar trabajando en esto. En inocuidad, tenemos 10 establecimientos habilitados, sobre todo para los destinos jerárquicos, que son China y Rusia, pero necesitamos más capacidad de establecimientos exportadores, y sobre todo necesitamos mucha capacidad de frío. El crecimiento comercial, tenemos competitividad intrínseca, como se la estuvieron redactando los 3 anteriores expositores, pero no tenemos competitividad país. Hay que trabajar en la competitividad país, hay que trabajar en las cargas a la exportación que tiene Argentina y que nos marcan una diferencia de competitividad con respecto a otros exportadores, como pueden ser Brasil y Chile, que están ubicados en el mismo lugar en el planeta.
como pueden ser también las cargas laborales, la tasa de interés, el financiamiento, la inflación, la competitividad de nuestra moneda. Hay un montón de temas, y además, por ejemplo, de la infraestructura, la logística y demás, pero hay un montón de temas que tenemos que trabajarlos a nivel país, exceden al sector, pero este sector, que es muy competitivo y tenemos uno de los menores costos de producción del planeta, diluye esa productividad, esa competitividad desde la producción en sus esfuerzos exportadores, porque lo que está haciendo es solapando la baja de competitividad del país, como lo hacen las otras carnes, como lo hace la carne vacuna, como hace la carne aviar, pero esos son desafíos de país, no desafíos del sector, si bien todos los sectores se tienen que involucrar. Y desde el punto de vista del posicionamiento, Argentina está muy retrasada en las negociaciones internacionales, ya sean multilaterales como bilaterales, desde Mercosur o uno a uno, y estos fueron una de las características de la globalización durante las 2 últimas décadas, que generaron autopistas comerciales entre los países o los bloques. Por eso tomamos la decisión. La mayoría de los actores interesados en la exportación del sector porcino argentino, de juntarnos. Hay un consorcio exportador que es básicamente de productores, hay frigoríficos de ciclo 1, de ciclo 2, hay empresas que tienen frigoríficos que tienen sus propias granjas, hay frigoríficos que no, que solamente faenan para terceros, pero acá la idea es unamos esfuerzos para poder pensar y decidir nosotros el futuro que le queremos dar a la internacionalización y a la exportación de nuestro producto, y articular con los organismos del Estado que tienen que intervenir en este tipo de acuerdos para que sea programado, porque tampoco podemos quedarnos en dependencias porque solo tenemos Rusia y cambia los aranceles, porque solo tenemos China y un día China está saturado de carne, porque China no nos compra el 100%, no nos compra los subproductos, y nosotros necesitamos integrar todo el producto de la faena. Tenemos que vender todo lo que se genera en la faena, no solamente vendría a ser el jamón del sándwich. Tenemos que vender la cabeza, tenemos que vender las patitas, tenemos que vender todo. La agenda de JEPA incluye trabajar para la diversificación de mercados, la integración del producto. La integración del producto viene también, hacerle honor hasta el aprovechamiento y el cuidado del medio ambiente que hacen en las granjas al fertilizar con el recupero de las lagunas, generar el biogás, es decir, también el frigorífico tiene que lograr esa integración de producto. No podemos solamente dejar el esfuerzo en la granja. La exportación va a obtener su mejor margen cuando el resultado sea el 101 de lo producido. No nos podemos quedar con el 98, tenemos que exportar el 101%. Parte de la agenda de JEPA también es la habilitación, parte importantísima, la habilitación de los establecimientos exportadores y la capacitación de sus equipos. Como también se mencionó en lo que es calidad de mano de obra en granja, en el frigorífico es fundamental. No vale la carcasa del frigorífico ni la línea de faena por sí misma. La vida al frigorífico se la da el equipo de calidad. Hay que trabajar en la simplificación de los procesos exportadores, y en esto los sectores privados tienen que trabajar en conjunto con los organismos oficiales para lograr la máxima transparencia y digitalización de todos los procesos. Tenemos que trabajar, o trabajamos para la inserción y la promoción internacional, y la inclusión del sector porcino y la carne de cerdo argentina en todas las agendas de negociación del país.
para organizarnos de forma interna primero y después sentarnos a trabajar con los diferentes organismos de gobierno, nosotros llevamos adelante agendas de este tipo. Son multidimensionales, con ejes que tienen en cuenta diferentes criterios para llegar a la selección de mercados y priorización de mercados. ¿Qué compra el destino? ¿Compra el 100%? ¿Compra subproductos? ¿Tengo antecedentes de negociación con esos destinos? ¿Está en gestión sanitaria con el SENASA? ¿Es miembro del Mercosur? ¿El Mercosur tiene algún acuerdo? ¿Tiene Argentina algún acuerdo bilateral con ese país que debamos capitalizar y potenciar, como es el caso de México, por ejemplo? Y después necesitamos analizar cuál va a ser nuestra estructura, nuestra gestión. Va a ir por un eje sanitario y de inocuidad siempre, pero ¿tengo que profundizar lo sanitario? ¿Tengo que ofrecerle a ese destino compartimentos? ¿Tengo que reforzar con un eje político, con una gestión, un acompañamiento político especial? Bueno, así es que nosotros priorizamos estos 15 destinos. Les otorgamos armamos un semáforo de alta, media y baja prioridad. Los organizamos en el tiempo como de inmediato, como de corto, mediano y largo plazo. Y ya con ese orden podemos acordar agendas de apertura con los diferentes organismos intervinientes. También con el sector productor primario, porque la Federación también se interesó para poder acompañar a los exportadores en impulsar este tipo de agenda. Y año a año la revisamos, de acuerdo al grado de avance o de acuerdo a los sucesos internacionales o biológicos que se vayan dando. A quienes no trabajan en el mundo de las proteínas, sabemos que los mercados agroalimentarios son complejos y el de las proteínas lo es mucho más. Pero tenemos de cliente a gran parte de la humanidad con la función de nutrir. Así que vale la pena el desafío. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Gracias a todos, Adolfo, Daniel. La verdad, ha sido, y Lisandro también, que ahí no estabas en cámara, ha sido una clase magistral de la cadena de valor y de cómo se produce, qué se produce, cuándo se produce y cuáles son las perspectivas del sector. En honor a la brevedad, yo no quiero interrumpir mucho más y darle pie directamente a Roberto para que nos haga un overall estratégico sobre todos estos aspectos que conforman la cadena de valor justamente de producción porcina, y después sí pasamos a 2 o 3 preguntas de panel que tengo por aquí. Gracias, Roberto. Gracias, Ana. Voy a ser súper breve en honor al tiempo. Y lo primero es expresar una reacción. En Argentina no estamos acostumbrados a lo que en el mundo es la regla, que los resultados se obtienen por el trabajo bien hecho, planificado y sostenido en el largo plazo. La verdad que la cadena de valor porcina es un ejemplo de eso, como también, y conozco muy bien de adentro, es la lucha de la cadena de valor de la carne, como ha sido la cadena del vino. Creo que el sector relacionado con alimentos en general en Argentina es un modelo. Y nada, primero es como una felicitación y como persona que viene del sector pecuario es sentirme lleno de orgullo con lo que han hecho. Ahora, hoy se cubrieron temas que son tranqueras adentro, como decimos, y tranqueras afuera. Yo quería resaltar un par de puntos tranqueras afuera sobre la agenda futura del sector. Y hay un capítulo que se llama competitividad. Creo que es tiempo que en Argentina dejemos de ser exitosos a pesar de Argentina. O sea, el sector, la cadena del cerdo tiene ventajas naturales, pero el contexto país, el contexto jurídico, el contexto impositivo, el contexto logístico, le pone un pie en la cabeza.
Entonces, sabiendo que estos son problemas generales, yo me animo a invitar, y me parece que parte de esa agenda y conversación con el sector público tiene que ver con un par de ejes que hacen a todo lo que tiene que ver con recursos naturales en general, primarios o ya un poquito más procesados. Y esos dos ejes son los costos logísticos y los costos impositivos. Entonces, es decir, hay una prioridad marcada muy fuerte que nos decía Sofía de abrir mercados, y eso es extraordinario, y eso es lo primero de la agenda, pero me parece que ese trabajo de largo plazo sobre la estructura de costos, podría poner el costo del financiamiento de capital, pero eso es tremendamente más complejo que el costo logístico, a pesar de que y el costo impositivo. ¿Cómo como sector conversamos con el sector público para trabajar esto? Cuando pienso en cómo Argentina va a salir de los 170, 180 o 200 impuestos que tiene en cada uno de los sectores, me imagino que esa salida va a ser probablemente mucho más lógica, que se dé por sector y no en todo el país. Es como muy difícil cambiar jurídicamente todo el país, pero los sectores que sean más inteligentes son los que probablemente logren esos avances de enorme simplificación impositiva. Acá se habló del IVA, pero en la cadena de la carne tenemos el ejemplo de lo que una reducción importante en las alícuotas de ingresos brutos significa en aumento de la recaudación, o sea, contraintuitivo. Entonces, por ahí el punto a invitar a la cadena o a destacar este trabajo sobre la agenda competitiva en estos ejes, el eje impositivo, el eje de costos logísticos. No puede ser que muchas veces sea más caro transportar los animales al puerto que del puerto a los países extranjeros. Entonces, y en este marco, por ahí una última reflexión de precios que también nos hablan un poquito de urgencia en el trabajo sobre la competitividad de las cadenas argentinas. Hoy hay como dos grandes fuerzas, ¿no? Cuando uno mira el largo plazo, ¿qué es el largo plazo? Es lo que se dice el superciclo de commodity, ¿no? Es decir, los commodities oscilan y están como montados en distintos ciclos. El que le interesa a un país es el superciclo o a una cadena, es el de décadas, ¿no? Los estudios de Erten y Ocampo, por ejemplo, que hablan de 4 grandes superciclos en el siglo XX. Nosotros estamos montados sobre dos grandes tendencias hoy de precios. El superciclo de alimentos en general para todos tocó su pico máximo en el 2014 y suavemente va a la baja por cuestiones que exceden totalmente el espacio de esta charla. O sea, podemos ir... La expectativa es que la presión de precios suavemente vaya siendo mayor, más allá de los ruidos propios del año o de los pocos años. Ese superciclo a la baja que venía del 2014, hoy, afortunadamente, y es una palabra muy triste que estoy diciendo, está siendo suavizada por la brutal emisión monetaria del mundo, que sostuvo y que va a sostener por un pequeño tiempo los precios de los commodities en general, granos, carnes, las que sean, cuando me refiero más a alimentos acá. Entonces, me da la sensación que es prudente como sector en el trabajo de la competitividad plantearnos unos precios de mediano y largo plazo suavemente a la baja. Eso nos habla de una pequeña urgencia. Si tenemos una ventana, pero hay que poner sobre la mesa estos temas competitivos. Y ese poner sobre la mesa tiene dos caras, y con esto cierro. Una cara es la opinión pública. A veces me sorprendo del maltrato de la opinión pública al sector empresarial, cuando el sector empresarial para mí es un héroe que vive en una maraña regulatoria increíble, y es necesario empezar a decir a la sociedad lo que es hacer negocios en Argentina. Y la otra parte es el trabajo como sector en el Congreso, ¿no? Porque al final muchas de las leyes se van a definir en el Congreso. Estos serían como dos aspectos de trabajo de competitividad a señalar.
Nada, muchas gracias. No, gracias a todos ustedes, la verdad que es súper esclarecedor y creo que hemos profundizado un montón en todas las cuestiones que hacen a la cadena. Tengo dos preguntas muy breves, solamente dos. Una, y la hago en general para todos, para Sofía, para Lisandro, para Adolfo y para Daniel. ¿Ven ustedes el tema de la sustentabilidad como una amenaza en lo que tiene que ver con la cadena de valor? Nos pregunta Alberto. No sé quién se anima con esta pregunta, tal vez un poco genérica, pero que tiene que ver con el reemplazo de proteínas por animales por otro tipo de proteínas, es lo que tiene que ver con el consumo más que nada de esta tendencia definitivamente de cuestionar las carnes. ¿Quién se anima? Yo me animo a hablar, te voy a hablar del sector del sector, no conozco las proteínas sintéticas o las proteínas vegetales que emulan la carne de cerdo, las conocemos en carne vacuna, y los costos han caído brutalmente de producir eso, y hoy empiezan a ser competitivas. Sí es una amenaza en precios, en carne vacuna voy a hablar, pero digo, no me parece que técnicamente sea tan distante, y probablemente sea un tema a considerar que eventualmente afecte también en lo que, es decir, la presión va a venir sobre precios. No creo que se dé, no veo una sustitución en el corto plazo, pero sí una presión sobre precios. Muchísimas gracias, Roberto. Y la última es que nos mostraron al principio de todo una llamada de atención sobre algún brote en Latinoamérica de fiebre porcina. ¿Cuánto ustedes perciben que esto es una amenaza real para América Latina y cuánto creen que es un elemento que se puede controlar? Adolfo, creo que vos tocaste el tema en el principio de tu presentación. Creo que Daniel lo conoce mejor. Ah, perdón, sí, tenés razón, perdón. Gracias, Adolfo. No, lo percibimos como una amenaza, lo tomamos así, nos preocupa, pero mucho más nos ocupa. Lo que estamos haciendo es justamente interactuando. En poco tiempo hemos logrado unir a todas las asociaciones de productores de porcinos de toda América, de Canadá hasta la Argentina, en forma privada, y estamos interactuando con los servicios sanitarios, en el caso de Argentina, el SENASA, que está haciendo un muy buen trabajo con respecto a eso. Así que, digamos, si bien es una amenaza y si bien nos preocupa, creo que estamos logrando tener un buen control a nivel de toda América, ¿no? Y poder minimizar ese riesgo. Pero no hay que bajar la guardia, obviamente. Bueno, buenísimo. Mil gracias, Daniel, por tu mirada. Una vez más, Adolfo, gracias por convocar a este panel de expertos. Roberto, por sumarte. Sabemos que estás en jornadas intensas en el exterior, y bueno, y poder sumarte para darnos la síntesis estratégica. Muchas veces, cuando fallamos en las síntesis estratégicas de las cadenas de valor, nos enamoramos de algo y perdemos mucho tiempo. Entonces, son miradas para mí fundamentales. Así que mil gracias, Roberto, por regalarnos este rato. Y bueno, y veo que se han propuesto en un plan porcino 2030 ratios muy, muy desafiantes. No me gustaría ser CEO de esa asociación para rendir cuentas en 2030. Pero bueno, desde Adblick, cada vez mirando con más cariño y queriendo aprender más de esto para ver si nos sumamos al equipo y ayudamos a construir un granito de arena en esos números. Así que ya tendrán noticias de cafecitos que vamos a ir pidiéndoles. Así que bueno, agradecerles a todos, y
y estamos en contacto. Así que damos por terminada esta primera parte de porcinos y nos vamos un poco al business as usual, a hablar de granos, de olivas, de vacunos y de hidroponía en frutillas. Así que un abrazo fuerte para los 5. Bueno, muchas gracias por convocarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. El Muchas sector gracias. tiene mucho para crecer, más allá de las amenazas. Lo que hay que hacer es aprovecharlo ahora, no dentro de 50 años. La Argentina es siempre proclive a llegar tarde a todo. En esto no lleguemos tarde. El consumo de carne los próximos 30 años está garantizado. Después no sé. Está muy bien, pero con que nos den 15, 20 estamos contentos. Así que si Exactamente. son 30, Es la sobra. oportunidad ahora. Es Está la muy oportunidad bien. ahora. Me gusta el cierre. Bueno, un abrazo a todos. Te dejo, Anita, con los líderes de negocios. Que estén bien. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y nosotros nos vamos a quedar, como hacemos siempre, con un ping-pong de 5 minutos por cada una de nuestras unidades de negocios para sobre todo repasar. Estamos entrando en diciembre ahora mismo, mañana ya es el último mes del año, pero no queríamos dejar de contarles muy brevemente en qué estamos, en qué anda cada negocio, qué está pasando desde el aspecto productivo con granos, qué está pasando con los olivos, qué está pasando con hidroponía, con ganadería. Así que, bueno, aquí los tengo a ustedes, Esteban Romero, Ramiro Magallanes y Andrés. Hola, ¿cómo están los tres? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Ana? Muy bien, Hola, gracias Ana, ¿qué tal? por este ratito. Si les parece, vamos a compartir en 5 minutos cada uno, que nos cuenten un poco en qué están desde los aspectos productivos, cómo cierra el año y también nos cuenten un poco cuáles son las perspectivas para el que viene. Así que, si les parece, empezamos por Esteban. Esteban, adelante. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, también quería sumarme a las felicitaciones al panel anterior. La verdad, muy enriquecedor. Y coincido que es un área donde tenemos mucho para complementarnos. Bueno, con respecto a cómo venimos en grano, estamos calentando motores con la cosecha, como quien dice. Logramos arrancar la semana pasada y por suerte nos frenó la lluvia. Arrancamos con lo que es cebada en la zona de las cuencas, los primeros lotes y los primeros rindes, por suerte muy bien, arriba del presupuesto. Todavía el camino es largo, pero bueno, esperamos en la cuenca tener buenos resultados, al igual que en Mar y Sierra con respecto a la cebada. Y esta semana empezamos a probar los primeros lotes de trigo, todavía están con humedad, por lo cual creo que recién la semana que viene vamos a estar largando a pleno con la cosecha, lo cual para lo que es la fecha histórica sería adelantarnos unos 10 días, 7 días, más que nada debido a los últimos golpes de calor y la última mes y medio que tuvimos de seca, digamos, tuvimos un noviembre, si sacamos la lluvia de este último fin de semana, octubre, noviembre, por abajo de la histórica con respecto a precipitaciones. Así que en el trigo todavía no tenemos ningún indicio de rinde. Esperamos estar en presupuesto, lo que sí creemos que vamos a tener rindes muy dispares, más que nada los sembrados tempranos, lo vemos en mejores condiciones, ya que pudo llegar bien a terminarse el cultivo con la humedad que logramos con la lluvia de septiembre. En general, toda la fina tuvo un muy buen desarrollo vegetativo, con muy buena implantación y temperaturas bajas, fue un invierno fresco, en los cuales venía para un año para romper relojes, y bueno, como ya comenté, tuvimos un octubre, noviembre fresco, más un golpe de calor la semana de octubre, y las últimas semanas también tuvimos 2 o 3 días donde se superaron los 30 grados. Además tuvimos una helada que hoy no podemos decir que tenemos algún daño puntual, vamos a evaluar más adelante si interfirió en algún llenado, en algún lote puntual en Mar y Sierra, pero en principio no.
Espero este adelanto de la cosecha, si estamos arriba del presupuesto y con esta lluvia de la semana pasada, en donde nos llovió en todas las zonas, con excepción de la cuenca baja, en la zona de Chascomús, Lezama, después en el resto de las zonas tuvimos precipitaciones, nos va a permitir poder sembrar temprano la soja de segunda, casi en fecha histórica de primera, muy cerca, lo cual nos da en principio un buen potencial. Vamos a ver cómo termina siendo el año a nivel climático, si se da la seca o no se da la seca, pero en principio vamos a poder tener una siembra temprana, lo cual es muy bueno. Y con respecto a los cultivos de gruesa, tuvimos un muy buen comienzo, más que nada de girasol, que es nuestro cultivo principal dentro de los cultivos de verano, más con la precipitación de esta última fin de semana. Lo único que nos falta sembrar sería el maíz tardío, pero son pocas hectáreas, unas 600 hectáreas, y después, bueno, solamente arrancar y tener humedad para la siembra de soja segunda, que la semana pasada justamente habíamos estado trabajando en un protocolo para sembrar en seca, y bueno, después de la lluvia de este fin de semana, podemos arrancar tranquilo, y si nos podemos adelantar la cosecha, podemos adelantar la siembra y poder tener buenos nacimientos. Las perspectivas que nos preguntaba Sana, mira, para el fin de semana que viene vuelven a dar lluvias, pero después lo que es para los meses de enero y febrero, diciembre, enero y febrero, dan un año por abajo de la media, o sea, un año más vale seco. Vamos a ver cómo termina dándose, porque generalmente no se produce irregularmente, en algunas zonas se da, en otras zonas no se da, y nosotros por suerte estamos muy bien diversificados en zonas como la cuenca o mar y sierra, que generalmente no se comportan igual. Así que bueno, nada, igual seguimos esperando, hasta ahora venimos con un buen año, seguimos esperando las precipitaciones, y por suerte con toda la maquinaria, todas las cosechadoras y las sembradoras listas como para arrancar con la cosecha y la siembra. Bueno, no, muchas gracias. Gracias, Esteban. Yo les quería adelantar nada más, y ya los dejo con Andy, que nos va a hablar por 2 hoy, de olivos y de ganadería, que se vienen news de granos. Estamos prontos a enviarles entre esta semana y la que viene todas estas novedades que Esteban nos estaba anticipando, y también de todos los verticales de nuevos negocios que están incorporados desde la campaña que está en curso a nuestra planificación de inversión. Así que gracias, Esteban. Y Andy, ahora sí, cuando quieras contarnos en qué anda Olivos y en qué anda Ganadería. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Acá estoy justo en Mendoza hoy día. Bueno, contarles que como saben, el negocio del olivo es como la siembra de gruesa, digamos. La temporada ha empezado. Saben que el año pasado tuvimos una producción muy buena. Y este año, la verdad que la floración, sobre todo en las variedades que son de doble propósito, las que se consumen para la aceituna de mesa, de la picada, vienen con ya pasaron la floración y ya estamos en este momento. La fruta tiene un tamaño más o menos como bueno, de este tamaño. Un grano de mostaza grande, digamos. Y las variedades aceiteras vienen un poco con menor producción, pero de todos modos con buena producción. El año pasado hubo cuarteles de 12, 14 mil kilos, y este año esos cuarteles se van a ver un chiquitito resentidos, pero igualmente van a tener buena producción. La temporada estamos, digamos, a mitad del primer tiempo, con lo cual el partido es largo, pero hasta ahora la verdad que venimos muy bien, sobre todo considerando el año del que venimos, que ha sido excelente el último año. Un chiquitito muy breve del lado de los precios. Veníamos con precios históricos muy altos, de $4.000 la tonelada en el mes de mayo. La verdad eso se dio por 2 motivos. Primero, en el mes de mayo el euro tocó $1.22, con lo cual hoy que está $1.12, ya había un 10% de diferencial de precio en dólares por el tipo de cambio.
y además porque venían con unos stocks muy bajos. Acaba de empezar hace ya unos 20 días la cosecha en Europa, principalmente empezó en Portugal, que arranca antes, y se están sosteniendo los precios. La verdad que se cree que en España hay mucha expectativa con el tema de la cosecha manual nuevamente y del COVID y del clima, con lo cual la verdad que se estén sosteniendo los precios a pesar de haber iniciado la cosecha donde se produce el 70% de la aceituna del mundo, realmente es un buen indicio a lo que creemos que el año próximo todavía se van a mantener estos precios. Y esas es un poco las novedades así muy breves de lo que es el negocio de olivos. La verdad es que estamos muy contentos, venimos bien. Hoy le pegamos una recorrida de punta a punta al campo y la verdad que se ven muy bien las plantas, sobre todo considerando de la superproducción que viene. Así que es un repaso muy escueto de olivos, y para que se agenden, después vamos a estar confirmando, pero seguramente la primera quincena de abril, que tenemos que ver si lo terminamos haciendo para engancharlo con Semana Santa o el fin de semana previo a Semana Santa. La idea sería hacer una visita al campo, así que quienes calculamos estar definiéndolo a mediados de diciembre y comunicándoselo también con el news. Así que bueno, esas son un poco las novedades del negocio de olivos. Y ahora me saco un sombrero y me pongo otro, digamos, diría José. Un breve resumen de lo que está pasando en lo que es el negocio ganadero. Alejandro Fara, que siempre les cuento un poco esto, estaba en una reunión y Marcos está en el campo, en un campo en Salta, así que estaba recorriendo unos animales, y bueno, me sumo yo por ese lado. Contarles que hoy tenemos 4.200, casi 4.300 animales, de los cuales tenemos que estar vendiendo, hemos empezado a vender hace 2 semanas novillos, por un total y tenemos que seguir vendiendo por los próximos meses, hasta casi principios de las fiestas. Alrededor de 1.200 animales más nos quedan por vender, y ya hemos vendido 500 en estas semanas. Por suerte, como comentaba, la realidad es que hubo un mejoramiento de precios, sobre todo en lo que es el animal que estamos vendiendo ahora, que es el novillo pesado. Se atrasó, digamos, en el último tiempo un poco de este manejo de cierre de las exportaciones, pinchó el precio por los primeros 3 meses, pero la verdad que después hizo retrasar la oferta de animales, o sea, se encerraron menos animales al feedlot, y eso repercutió en una caída de la oferta. Dicho esto, medidas políticas han hecho de cara al periodo electoral, pinchar un poco el precio del animal que va a la faena, y ahora particularmente ha repuntado un 20% el precio hace 2 semanas, y la última semana cayó un 5%, pero la verdad es que todo el atraso del precio que venía un poco atrasado comparado con la inflación. Siempre decimos que es un negocio que antes o después termina copiando a las variables del dólar y a la variable inflación. Bueno, lo ha empezado a hacer ahora, y tenemos perspectivas de que eso se mantenga, sobre todo de cara a las fiestas, por falta de oferta de animales terminados, con lo cual estamos haciendo todas las gestiones para tratar de que estos animales que en verdad hoy ya están para salir, tratemos de llegar lo más cerca posible de las fiestas para su venta. Un poco a nivel internacional, la verdad es que los precios están por las nubes de lo que es la carne vacuna. Una demanda absolutamente insatisfecha por China, pero en general. Al 31 de diciembre se vence el cupo, que es las restricciones a las exportaciones, así que la verdad que justo Víctor Tonelli hoy me contaba, están trabajando muchísimo para tratar de que no se ponga, que se levante ese cepo, y que de última se haga algún manejo de aforos, decir, digamos, bueno, cubramos el cupo aforo entre mercado externo y mercado interno, pero bueno, la realidad es que los precios internacionales están altísimos y tenemos una enorme oportunidad ahí. Esperemos que las variables de manejo político se den de cara a que podamos capitalizar todo este mercado internacional. La verdad que, como de la mano de lo que hablaban de los porcinos, las condiciones están dadas desde lo que es la producción argentina
para poder satisfacer eso tenemos que sacarnos un poco las trabas que estamos teniendo. Así que, para resumir, las tendencias de precios locales están al alza, por lo pronto por los próximos 3-4 meses, simplemente porque hay falta de oferta de animales terminados, con lo cual va a ser inevitable eso por más exportación que cierren. Y de cara al mediano plazo, pensar más de 3 meses en adelante, la realidad es que hay muchas pujas internas dentro del gobierno, entre distintas facciones del mismo oficialismo, algunas más pro abrir el mercado, con algunos cupos o con aforos, digamos, decir, bueno, permito vender estos cortes, estos otros venden menos en el mercado interno con algún precio cuidado, y hay otros más restrictivos. Veremos quién gana la puja. El 31 de diciembre se está teniendo que renovar la resolución de cierre de exportaciones. Así que bueno, Ani, muy escuetito, la verdad es que siempre decimos que el negocio ganadero es un negocio que antes o después termina copiando, pero siempre sabemos que buscamos un negocio que acompañe, que medimos en kilos de carne, y eso es el desafío enorme, ¿no?, que tenemos hoy por hoy en esta Argentina. Muchísimas gracias, Andy. Gracias por la perspectiva y por la claridad y esta información, y sí, estas reservas que hoy tiene el sector ganadero, estos embates, y esto definitivamente, bueno, hay una cierta previsión que repercute también en la renta y en alcanzar nuestros objetivos de inversión, pero bueno, está bueno que hagamos este seguimiento y esta información. Rami, ¿qué tenés vos también para contarnos? Voy a mutearme porque estamos a un pocos metros y haciendo acoplamos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Anita, por el pase. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy queríamos contarles un poco en qué andamos, ¿no?, con respecto al proyecto de ADLIC Hidroponía de frutillas. Un breve resumen de los últimos 3 meses. Nosotros hemos inaugurado oficialmente el invernadero. Han participado 88 personas, de las cuales había, ¿no?, participantes, inversores, clientes, todos stakeholders nuestros de cara al proyecto. Queríamos contarles también que estamos en la etapa productiva con respecto a algunas mejoras que continuamos realizando en el invernadero, como por ejemplo la compra de elementos de medición para poder medir micronutrientes en las soluciones nutritivas que nosotros le aportamos a las plantas. También contarles que, bueno, estamos realizando inversiones en lo que es el reservorio de agua, ¿no?, y plantas de ósmosis, que nos va a permitir el reservorio de agua con 600.000 litros y las plantas de ósmosis con 12.000 litros por día, poder contribuir al flujo de agua en una mejor calidad para que las plantas puedan absorber de forma más eficiente parte de estos nutrientes que le aportamos a través del agua. Esa es una de las cuestiones fundamentales que hoy en día estamos realizando en el proyecto. También de cara a lo que es la financiación del año, estamos terminando de realizar labores culturales con respecto de cara a la temporada de 2022, la cual queremos iniciar en febrero un plantel completo, ¿no?, de plantas que ya estén para estar productivas. Esa es parte de la programación, ¿no es cierto?, de los cultivos que necesitamos de cara para el 2022, para realizar esto de forma eficiente y bueno, y concretizar este sistema, este manejo integrado del cultivo. Es que estamos realizando podas, hoy estamos finalizando podas de plantas y estolones. Cerca de 20.000 estolones han sido extraídos de las plantas madres para poder replantarlos en nuestros viveros propios que tenemos, así poder también contribuir no solamente con la compra externa de plantines de frutillas, sino también, bueno, proveernos de nuestros propios estolones para poder realizar la replantación, y de cara a poder tener una programación en febrero del 2022, un plantel completo de plantas productivas. Hemos realizado este mes una visita a la ciudad de Coronda, en Santa Fe. Hemos visitado a 4 productores frutilleros. De cara también, uno de los objetivos más importantes de la visita era, bueno, tener de alguna forma una visión compartida de lo que es el sistema de cultivos, en lo que es la hidroponía, en lo que es la frutilla también en particular, poder intercambiar de alguna forma los conocimientos, los aprendizajes, y en la curva de conocimientos lo que vamos también nosotros aprendiendo en este sistema tan desafiante de cultivos
de hidropónicos a través de la frutilla, ¿no? De cara, eso es un poco de cara a lo que fue la parte productiva, de cara a la comercialización. Hemos contribuido ya con un canal de comercialización muy sólido. Hemos podido ingresar en supermercados como Walmart y como La Anónima, con vistas a poder, de cara a lo que es la temporada 2022, ingresar a otras cadenas de supermercados. Tiendas boutique también de la capital federal y de lo que es la zona norte de Gran Buenos Aires. También hemos podido validar nuestras frutillas y también nuestros clientes nos han elegido a través de estas cadenas de supermercados y tiendas boutique. También estamos realizando un trabajo fuerte en lo que es los canales de comercialización a través de las ventas online y también de alguna forma podemos continuar extendiendo nuestra propuesta de valor a través de esta cadena. La realidad es que, bueno, hoy los precios, los precios que hemos podido obtener, ¿no? A través de todos estos canales de comercialización han sido superiores en términos de lo que ofrecía la frutilla de mercado o la frutilla convencional, a razón de un 20-25%, siempre siempre por encima de esas contribuciones. Así que, bueno, ese es un poco también el panorama de cara al 2022. Tenemos nuevas propuestas con otros socios estratégicos en lo que es la comercialización, nuevas cadenas de supermercados, como les comentaban, más tiendas boutique en Capital Federal y GBA, y también poder ampliar parte de nuestras ventas a través de la venta online, que es muy importante hoy en día en Argentina, y es uno de los canales más sólidos y de mayor tráfico, ¿no? de clientes que están buscando y solicitando este tipo de producción mucho más sustentable y mucho más limpia y sana para lo que son el consumo, ¿no? El consumo de alimentos. Así que bueno, eso es un poco el panorama de lo que es Adlic Hidroponía y lo que es nuestro proyecto de cultivos hidropónicos a través de la frutilla. Gracias, Rami. Excelente también este panorama general. Complemento con una preguntita. David nos consulta si colocamos todo el volumen de producción. Ya le comentaste un poco sobre los canales y los puntos de venta y los futuros puntos de venta o canales que vamos a desarrollar el año que viene, que es un año de consolidación de la productiva, pero ¿tenemos colocada toda la producción? Sí, hemos podido colocar toda la producción, hemos podido darle una contribución marginal a la frutilla, al kilo de frutilla de forma satisfactoria. Así que, bueno, de cara a lo que es febrero de 2022, poder preparar el cultivo para, bueno, iniciar una nueva temporada de 10 meses y poder seguir ampliando nuestra propuesta de valor con más clientes tiendas boutique, con más clientes que se acerquen a través de la venta online y nuevas cadenas de supermercados también con foco hacia una segmentación de poder alto, ¿no? De poder alto contribución. Sí, tipo segmento ABC1, digamos, un segmento app que consigue llegar a alcanzar a los productos premium, pero que también tiene una búsqueda nutricional y de productos con otra calidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y otra consulta de David también, que tiene que ver con, y se la contesto muy rápidamente yo. Sí, David, estamos planificando un news para los próximos 15 días, antes de que termine el año con seguridad. Ganadería justamente e hidroponía son los productos de los que vamos a estar sacando news trimestrales formalmente, y les vamos a contar bastante más que esto. No tengo más preguntas en la sala, así que les vuelvo a agradecer a todos ustedes del equipo de Adlic que estuvieron hasta esta hora para compartir con los inversores este rato y contar en qué estamos, y también a toda la audiencia que, bueno, nos acompañó 2 horas sin parar para aprender un poco más de agronegocios y también para escuchar en qué andan aquellos que operamos. Así que muchísimas gracias a los tres por compartir este espacio. Bueno, gracias Ana, gracias a todos. Por favor, Ana, muchas gracias a todos. No, gracias a todos, nos vemos. Adiós, hasta luego. Nos vemos la próxima, en diciembre seguramente hagamos un encuentro algo particular para cerrar el año. Muchas gracias y gracias por estar ahí una vez más. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.